Buenas tardes, bendiciones y saludos para nuestra iglesia Comunife y Amor aquí en Cartagena, Colombia. Les saluda el pastor Michel Mesa de la iglesia Comunidad de Fe, Sede de Justicia en La Habana, Cuba. Y te invito a que veas este mensaje, La batalla por la mente, destruyendo fortalezas mentales. Es una invitación que te doy para que profundices en la palabra, de la importancia que tiene de derribar esos argumentos que están en nuestra mente y se transmiten en nuestros corazones. Y por la palabra de Dios tenemos herramientas poderosas para derribar estos argumentos y crecer en la verdad que es en Cristo Jesús. Dios te bendiga y bendiciones. Pues, amada familia, estamos muy felices, mi esposa y yo, estar una vez más con nuestra amada familia de Cartagena, como dicen los habaneros en Cuba, Cartagena. Pues lindo, hemos tenido unos días muy hermosos previos en el avance, pero bueno, con algunos de ustedes, pero otra vez estar con la familia completa, créeme que es un inmenso y gran privilegio para nosotros. ¿Verdad, mi amor? Así que a nuestros padres, gracias por una vez más recibirnos, la familia extendida. Sabemos que hay muchas muestras de amor y de cariño y de hermandad de ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Nuestra familia de Senda Comunife de Justicia en Cuba es recíproco. Este mismo saludo para ustedes. Después Jenny se encargará de eso. Pero créanme que amamos mucho a Comunife Cartagena. También al mismo tiempo de estar con las iglesias hermanas también, en estos días ha sido también un gran regalo del Señor. Así que queremos compartir con ustedes una palabra bastante fuerte, pero es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para esta hermosa familia. Pero siempre me gusta entrar en contexto de lo que está pasando en Cuba en estos momentos. ¿Y por qué viene esta palabra para ustedes? Imagínense Cuba en el peor escenario que estamos viviendo, donde imagínense que no hay electricidad porque no hay combustible. Si no hay combustible, no hay transporte. O sea, la economía se paraliza completamente. A eso súmale que la devaluación de la moneda cada vez mayor. Por consiguiente, adquirir alimentos se hace cada vez más difícil. Los remedios difíciles de conseguir, todo es por el mercado negro. Imagínense. A eso súmale, como no hay combustible, no se puede recoger la basura de las calles. Entonces son cuadras llenas de basura. A eso súmale un país que sigue inmerso en la brujería, en la hechicería. A eso súmale las corrientes progresistas dominando a toda una nación por casi 7 décadas. Imagínense en este contexto. Eso es lo que queremos hablar de ustedes en esta mañana. La batalla por la mente, destruyendo fortalezas mentales. Fíjense, me dice que para pastorear o liderar en Cuba, siempre he dicho que es para profesionales. Porque ustedes tienen un llamado muy fuerte para estar en Cuba en estos momentos, aun cuando hay que sumar también la fuerte migración. Que ya nadie aguanta estar en Cuba un día más. ¿Y qué hace el pueblo? Comienzan a migrar, a huir a donde Dios le abra una puerta por la gracia y la misericordia de Dios. Pero los que han permanecido, que han decidido estar en Cuba, saben que les espera un futuro muy fuerte, pero se requiere de que tu mente, tu sistema de pensamiento pueda estar alineado a la realidad de Dios para nuestra nación de Cuba. Por eso quiero compartir con ustedes el texto bíblico que está en 2 de Corintios, un texto muy conocido por todos nosotros. Es una palabra que el apóstol Pablo le da a los corintios. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amada iglesia, qué palabrita.
Pero según Wikipedia, ¿qué quiere decir la palabra mente? Y es interesante dónde está la palabra, o sea, dónde está ubicada la mente. ¿En la planta del pie? No. ¿Dónde está? ¿En el hombro? No. ¿En la barriga? Tampoco. ¿Dónde está ubicada la mente? Cerebro. Mente está ubicada aquí. Entonces, según Wikipedia, la mente es el conjunto de capacidades cognitivas que tiene que ver con el aprendizaje, el razonamiento, la imaginación, la atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones. Eso tiene que ver con la mente. Pero también la mente es un conjunto de procesos que el hombre y la mujer viven en el día a día, tales como el deseo, la sensación cuando me doy en el pie del dedo, ay Dios mío, me dolió el pie porque me dio un golpe. También tiene que ver también con las creencias, con las ideas, con los pensamientos. Pero lo que pasa en la mente es una sinergia. ¿Qué cosa es una sinergia? Es la acción coordinada de dos o más causas o partes o elementos cuyo efecto es superior a la suma de efectos individuales. Quiere decir que lo que yo pienso más lo que yo expreso en mi corazón en una acción provoca un resultado multiplicador. Y eso es lo que se llama sinergia. Entonces cuando Romanos 12:2 dice un texto clave, que no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestra mente, quiere decir que si yo no renuevo mi mente, entonces la influencia del mundo, lo que el mundo me influye, lo que el mundo me ministra, lo que el mundo me enseña, es como mi mente va a procesar y literalmente pasa al corazón, y del corazón salen las actitudes, salen los eventos, que es el resultado de un estilo de vida que no se alinea a los propósitos de Dios. Entonces, si yo no renuevo, si no transformo, la palabra transformar es un presente continuo. Por eso es que tenemos que ir a Dios cada día y pedirle: Señor, necesito que me ayudes a renovar mi forma de pensar, porque si no transforma, entonces no se puede moldear. Dios no se ajusta a lo que quiere hacer conmigo. Por eso, como vemos aquí, esta es una foto de la fortaleza de San Carlos de la Cabaña en La Habana. La mente, cuando uno no se amolda a los principios de Dios, entonces ocurre lo que se llama la mente como un campo de batalla. ¿Qué cosa es un campo de batalla? Bueno, es un lugar donde combaten dos grandes ejércitos, dos reinos, y es un lugar que tiene muchos enfrentamientos. Mira, amado, la mente es tan importante conocerla, porque en este pequeño espacio ocurren tantas cosas en nuestras vidas, que si no estamos alineados a lo que Él quiere hacer, estamos en problemas. Pregúntese una cosa: ¿por qué a veces suben las enfermedades? Porque hay a veces inseguridades, porque hay a veces estados de ansiedad, porque a veces somos inconstantes en nuestro estado de ánimo, porque todo confluye aquí y adentro. Entonces, por eso es que la mente es un campo de batalla donde uno prevalece sobre el otro. Entonces, como uno prevalece, uno sale vencedor y otro termina derrotado. Entonces, en la mente confluyen esos dos grandes reinos: el reino del Rey justo, su reino a través de su palabra, sus preceptos eternos, pero también está el príncipe de este mundo, que viene con sus artimañas, con sus mentiras y sus argumentos de error. Entonces, en la mente confluyen ese grandes conflictos. ¿Quién ganará? Es la gran pregunta. ¿Quién ganará? Pero ganará aquel que tú le des el derecho legal a que pueda dominar tu mente y tu vida.
Entonces la guerra más épica y que se libra no es cuando vemos un conflicto bélico, una película, oh, tremendo. Sino, ¿me entiende? Que el conflicto más grande, la guerra más grande está en tu mente. Y uno de los dos reinos al final va a prevalecer. Pero determinará en gran medida de ti y de mí quién es el que al final se lleve la gran victoria. Ahora, ¿qué son las fortalezas? Es muy interesante el término que el apóstol Pablo le habla a los corintios cuando dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino para la destrucción de fortalezas. Y aquí me quiero detener un poco rápido en qué consiste una fortaleza. ¿Por qué Pablo compara la mente con fortalezas? ¿Qué tiene que ver ese tipo de edificación para los arquitectos? ¿Hay algún arquitecto que esta mañana aquí? Gloria a Dios. Ustedes saben que los castillos, las fortalezas tienen ciertas características, ¿verdad? Ahora, una de ellas es que las fortalezas de los castillos medievales, es como Pablo le explica a los corintios, es que, por ejemplo, los castillos tienen elementos arquitectónicos comunes que lo hacen una gran fortaleza. Por ejemplo, están las almeras. Las almeras son las estructuras de forma de diente de sierra que se encuentran en la parte superior de los muros del castillo. Estas estructuras son las que permiten a los defensores disparar flechas o lanzar objetos a grande distancia. Las fortalezas tienen que ver, no, por favor, para atrás, otra vez. Ok, hasta ahí, muy bien. Las almeras son los lugares donde se puede divisar a gran distancia al enemigo. Pero este tipo de castillo es la herramienta que usa el enemigo para atacar nuestras vidas a grandes distancias. Están también los fosos, que son zanjas profundas llenas de agua, para que cuando venga un enemigo a tomar esa fortaleza, que sea difícil el acceso. Pero también están las torres, que son para que los vigías puedan divisar a gran distancia y ver por dónde el enemigo quiere atacar. Este tipo de herramientas son las que usa el enemigo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de ir creando fortalezas. Por eso, la palabra dice, próximo, es que Pablo dice en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez. Lo que conforman esas fortalezas, que es lo que siembra el enemigo, es lo que se llama argumentos y altivez. ¿Qué es la palabra argumentos? Tiene que ver con el término incatarteireo, que es tomar abajo. Quiere decir logismo, donde son fortalezas que son en las mentes predispuestas de personas en un territorio particular. Quiere decir, amada iglesia, que la forma en que el maligno usa para hacer esas fortalezas mentales son esos logismos, son esos argumentos que se forman durante todo el proceso de la vida de una persona, que uno no se da cuenta a través de esa experiencia de vida, ese conocimiento adquirido. El maligno va sembrando mentiras y mentiras, y eso va provocando ataduras en el alma, ataduras en el corazón. Que si uno no sabe identificar eso con tiempo, con el paso del tiempo, se va creando cada vez que el muro de la fortaleza cada vez va siendo más grande y más grande y más grande. Y cuando vienes a ver, es tan imponente la fortaleza que tú dices, Dios mío, ¿cómo va a ser derribada esta fortaleza? Entonces, el maligno es un enemigo muy sutil y muy paciente. Por eso lo identifican como la serpiente, porque él espera su oportunidad. Él sabe que tiene una vida de cómo atar tu vida y tu corazón. Él es paciente.
Él viene y pone un bloque. Después le pone arriba como la estructura, como la cal para colocar otro. Y eso son artimañas, son mentiras. Entonces, si uno en Cristo, a pesar que lleva muchos años, tú sigues la misma posición, pregúntate por qué. Es porque hay fortalezas que impiden que la presencia de Dios sea manifiesta en tu vida. Y si uno, teniendo hasta riqueza y cosas y posesiones, no avanza, ¿sabes por qué? Porque grandes son las fortalezas mentales en tu mente. Y fortalezas que tienen que ser derribadas en el Señor. Si mi mente no está limpia, si mi mente no está siendo renovada o transformada por el poder de Dios o por las armas de justicia que vamos a ver de aquí a unos minutos, entonces esos logismos, esos argumentos seguirán siendo ese bloque que el maligno necesita para seguir atando tu vida. Miren, Dios ha llamado a esta iglesia para ser una iglesia modelo. Me recuerdo muy bien cuando prediqué la última vez, hace 2 años, que hablar de por qué somos iglesia. Somos una sede de gobierno llamados hacia afuera. Entonces, la iglesia de Cartagena está llamada por Dios para modelar el reino y traer transformaciones. Nos alegramos mucho cuando yo llegamos a Cartagena y ver la ciudad diferente. ¡Gloria a Dios! Es cierto que hay un alcalde nuevo que tiene una mente renovada. Todo está amado aquí. Entonces, si la iglesia avanza, es verdad que se ora por eso, pero también implica, ¿me entiende? Cuando la iglesia entiende que tiene una mente renovada para entender los diseños, planes de Dios y lo nuevo que Dios quiere hacer. Cartagena tiene que ser la mejor ciudad de toda Colombia. Yo no sé usted, pero es así. Si ustedes proféticamente son ciudad puerta para Colombia y para Sudamérica, es entendible que esa puerta tiene que estar lista, abierta y preparada para lo nuevo de Dios. Cuba es llave para abrir puertas, pero ustedes son la puerta. Pero si la puerta está vieja, oxidada, que cuesta trabajo abrir, no puede entrar el vino nuevo de Dios, el fluir profético de Dios, los cambios de Dios. Sé que usted está viendo tiempos muy difíciles con su actual presidente, con todo lo que está pasando. Pero eso no nos debe intimidar en nada. Porque si el reino de Dios avanza, si ustedes se externa, no puede provocar tu forma de pensar, sino que nuestra realidad en Cristo, una mente renovada, la realidad superior en Él, las cosas acontecen. Porque es la iglesia que está llamada por Dios para hacer esa gran diferencia. Pero si hay una iglesia que su forma de pensar es a la antigua, si no hay una iglesia que no tiene una mente renovada, no puede entender lo nuevo de Dios. Entonces, son tiempos cruciales. Y es el momento que se debe actuar. En Cuba, como le dije, en su peor escenario, es cuando mejor está la iglesia. Es cuando más está creciendo la iglesia. Es cuando más el radio de acción, de alcance social, de impacto del evangelio está haciendo algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque la iglesia está cambiando su mentalidad. Aun cuando el comunismo por 7 décadas dice: ustedes son un pueblo esclavizado, empobrecido, no hay solución para ustedes, no hay esperanza, no hay sueño. Mentira el diablo. Si yo no creo es otra cosa. Nosotros hemos decidido, ¿me entiende?, que si la iglesia renueva su forma de pensar, su mentalidad, el país va a comenzar a cambiar su mentalidad. Y es lo que hemos estado haciendo. Cuando tu mente se fundamenta en una convicción bíblica aplicada del reino, de seguro lo sobrenatural acontecerá, no como una experiencia, sino como un estilo de vida. Por eso se necesitan las armas de justicia que Pablo dice a los corintios. Las armas son armas poderosas en Dios, son armas de luz, son armas, ¿me entiende?, que la iglesia solo puede usar. El brujero no puede usar ese tipo de arma. El político
que vive para adorar a Satanás no puede usarla. ¿Quién puede usarla? La iglesia, la que está llamada por Dios para traer esos cambios y transformaciones. Pero esas almas tienen que operar también en la mente y en el corazón. Pero esas almas tienen que ver con un estilo de vida alineado a Dios. ¿Por qué? Cuando tú vives en santidad, vives en rectitud para Dios, cuando usas la palabra, la usas en autoridad. ¿Por qué? Porque hay un respaldo de vida, hay un respaldo de Dios contigo. Entonces, lo que es sobrenatural se vuelve natural por causa de esa rectitud. Por eso cuando el maligno quería atacar a Jesús, dice: ese no tiene nada conmigo. Pregúntate, ¿él tiene que ver algo contigo, maligno? Creemos que no. Creemos que no. Pero eso es la consecuencia de un resultado de caminar en santidad, en rectitud. Y cuando uno camina en rectitud, entonces la verdad, o sea, no es algo que yo leo, sino una realidad viviente en mi vida, en el diario caminar. Entonces la justicia de Dios, lo correcto de Dios, comienza a hacerse algo notable, progresivo, y cada vez va de mayor en mayor. Por eso es que aún hasta los brujeros de la cuadra, nosotros, ¿me entienden?, han entendido. Es como dice, al lado de él es un gran brujero. Y siempre con él manda a sus hijos a la iglesia. Y una vez nos dijo: pastor, yo sé que ustedes tienen, pero ustedes tienen para aparecer una gran parabólica allá arriba en los cielos, que todo lo que ustedes pidan se les da. Gloria a Dios. La principal brujera de la cuadra se convirtió a Cristo con nosotros. Y está siendo discipulada. Eso es el poder de Dios. Pero eso también es la mente renovada. Si yo no entiendo lo que Dios está haciendo, si la iglesia sigue enajenada en sus preconceptos religiosos de años y ve que nada es relevante, preocúpate. Preocúpate. Porque Dios quiere que salga de la zona de confort, de la rutina. A veces es bueno que Dios quite la guagua en Cuba y nos obligue a ir a caminar al templo. Gloria a Dios. Porque eso trae desafío. Eso me saca de mi zona de confort y me moviliza a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esos retos de fe a veces Dios necesita que pasen en nosotros. Pero si yo sigo albergando y que el marino siga edificando bloques, argumentos en mi vida, es seguro estarás por los siglos de los siglos en una misma condición de bonsai. 300 años, pero el tamaño es así. No. Iglesia, renueva manera de pensar. Comienza a pensar en las manos del Señor. Y felizmente el cubano huele a comunismo a 2 kilómetros de distancia. Porque estamos tan impregnados muchos años. Pero eso es una mentira que Dios lo ha querido sembrar en nosotros. Pero nosotros sí nos disponemos a buscarle a Él. Almas de milicia, la palabra se hace rema. No es la palabra, porque cuando tú vives la palabra en tu vida, una palabra que hace rema, pero una palabra que se convierte en autoridad sobre ti. Y lo que tú declares, lo que tú confieses por tu boca, como estás alineado con Dios, entonces las cosas comienzan a acontecer. Comienzan a acontecer. Porque ese amado es el mover de Dios, el respaldo de Dios. Muchos, a nosotros cuando fuimos ahora en Brasil, el último viaje, ¿por qué no se acaban de quedar aquí? Si aquí tienen puertas abiertas, aquí tienen opciones para que puedan trabajar y servir al Señor. Pero Dios no dijo, afirma tu rostro para ir a Jerusalén y cumplir el propósito del Padre. Miramos para Cuba, donde todos están migrando. Nosotros somos como el salmón que va contracorriente todo el tiempo. No importa las adversidades, no importa los desafíos, vamos con corriente, porque lo más importante de la iglesia es entender qué Dios está haciendo, cuál es su voluntad y ponerla por obra. Fin de la historia.
Pero si yo no entiendo eso, entonces mi mente está bloqueada con tantos bloques. Entonces el maligno usa otra estrategia, es el arte del desenfoque. ¿Qué es el arte del desenfoque? Es procurar con artimaña de error irte apartando progresivamente del camino y la voluntad y proceso que Dios tiene contigo. Y no te das cuenta, pero siendo muy sutil, te va cada vez y desviando más y más y más y más. Cuando viene a ver, son tan grandes las fortalezas que no puedes salir de ellas. Pero si yo entiendo que mi razón de ser es vivir para Dios y su reino, todo lo demás ocupa un factor secundario en mi vida. Por supuesto que, humanamente hablando, quisiera estar en Brasil o en otro país, en Colombia. Pero por causa de nuestro Señor y lo que Dios nos ha mandado a hacer, hasta que Él determine otra cosa, nuestra misión es Cuba. Ahora, ¿solución a corto plazo en el país? Ninguna, no hay. Al contrario, peor todavía. Pero amado, es cuando más tú experimentas el amor de Dios. Es cuando más ves la gloria de Dios. Es como yo digo a un amigo, si te vas, te voy a bendecir, pero si regresas para Cuba, te voy a bendecir el doble. ¿Qué decides? No, por supuesto, Señor, yo voy a ir para Cuba. Y después ustedes van a ver algo que vamos a hacer al final, que Él les va a mostrar, para que vean nuestra realidad. Pero le digo a mi iglesia, fuérzate, sea muy valiente, lo que el Señor quiere que hagas en este tiempo. Tienes un privilegio, vives en una tierra de libertad, un derecho que nosotros por casi 7 décadas nos han robado completamente. Pero la libertad no se condiciona a nuestra realidad actual. La libertad en Cristo es para vivirlo a la manera de Él. Y aunque no tengas nada, tú ves la gloria de Dios manifestada. El tiempo de ese gran logro de Cuba va a llegar. Sí, es una realidad, es un hecho. Pero Dios tiene su tiempo para cada cosa. Por eso, amada iglesia, necesitamos destruir esas fortalezas. Y esas fortalezas se destruyen yendo abajo. Pero tú tienes la autoridad en Cristo para hacerlo. Por eso, cuando tú derribas estos argumentos, tienes que también derribar toda altivez. Porque todo logismo, todo argumento está muy ligado a nuestro orgullo, a nuestra vida egocéntrica, a nuestra egolatría, que tiene que ser deshecha. Porque si yo desde el día que yo decidí que Cristo sea mi Señor, ¿qué quiere decir eso? Que ya yo no mando en mi vida, que hay un ser superior a mí, que es el que determina cómo yo debo vivir. Entonces eso implica que esa actividad tiene que ser derribada y echada por tierra, pero los argumentos, los logismos alimentan esa egolatría, ese egocentrismo en nosotros y nos impide entender que si queremos seguir a Cristo y ser discípulos de Él, implica que negarse a uno mismo, tomar la cruz, que nadie quiere tomar en estos tiempos, porque la cruz es un instrumento de muerte, o sea, es morir a mis derechos, a lo que me gusta, a mis sueños, a mis aspiraciones, porque ahí está mi Señor por siempre y es el que dice, por supuesto, si yo me alineo con Él, si yo quiero vivir para Él, eso implica que la renuncia cada vez tiene que ser mayor, para que ese Cristo se pueda hacer real en nuestra vida y pueda entender lo que Dios está haciendo. Mira, amado, la iglesia no está llamada para sobrevivir. ¡Mentira del diablo! La iglesia está llamada para impactar, para trascender. Si la iglesia de Cuba estuviera sobreviviendo, ya hace rato ya, o sea, no estuviéramos aquí. No estuviéramos contando esa historia.
Pero la iglesia en Cuba está impactando. Cuando más férrea es la oposición y la represión contra nosotros. Pero ellos ahí no pueden contra nosotros. Así es que la palabra de Dios dice, las puertas del Hades no van a aparecer ni ahora ni nunca contra su iglesia. Miren que nuestro gobierno ha intentado acabar con la iglesia en Cuba. No ha podido, ni podrá tampoco. Por más que sean sus intentos y por más que menos quiera sembrar cada vez mayores y fortalezas, con la batalla de ideas, con la propaganda política, mil cosas, no puede contra la iglesia. No podrá nunca. Porque la iglesia está fundada sobre la roca eterna, fundamento eterno. Y eso es inamovible, eso no se mueve. No se mueve. Pero muchas veces, sin querer, la iglesia no está bajo el correcto fundamento. Muchas veces, sin querer, la iglesia está fundada sobre la arena. Cuidado. Cuidado. Es importante que la iglesia viva alineada a los propósitos del Padre para que pueda entender que hay algo más que Dios quiere hacer con ustedes. Más de lo común, más de lo que ustedes han hecho. Es más. Porque Dios quiere a través de ustedes manifestar su reino. Él se está llamada para impactar, para discipular la nación. Es hacia afuera, no es hacia adentro. Si está enfocado hacia adentro, la tendencia es que vas a sucumbir. Pero si está proyectada en la dirección correcta como iglesia, déjeme decirle que no faltará el respaldo de Dios. Déjeme decirle que no faltará la provisión. Porque aun cuando en nuestra nación cada vez es más difícil el poder adquisitivo, es cuando más Dios provee. Es cuando nuestra sede propia se pudo comprar con el 90% de la finanza de nosotros. Solo apenas el 10% vino de afuera. Pero la ayuda vino de adentro. ¿Por qué? Porque Dios. Amado, cuando tú te metes en la gloria de Dios, cuando tú caminas con Dios, cuando tú vives para Él, amado, todo se da por hecho. Nosotros hemos sufrido una migración de líderes clave. En un año se fueron 40 líderes. No miembros, líderes clave se fueron. Pero Dios comenzó a multiplicar líderes. Y gente clave atrás con nosotros. Ya vamos a comprar próximamente el otro local de atrás. La sede se va a seguir extendiendo. ¿Por qué? Simplemente es creerle a Dios, amada iglesia. ¿Acaso es difícil creerle a Dios? No es difícil. Todos pasos de obediencia y alineados a su voluntad. Amado, tienes una gracia de Dios para estar en esta ciudad y en esta zona de esta ciudad. ¿Cuántas cosas Dios tiene preparado para ustedes? Pero esas cosas a veces no se van a lograr. No me diga esto tan fuerte. Que tu vitalidad no está preparada para entender lo nuevo y lo grande que Dios tiene para ustedes. Es así. Si te alineas con Él, muy bien, vamos a avanzar un paso más. Pero si siguen en la estructura de comodidad y de confort, créeme, Dios va a ser paciente y decir, estoy aquí, estoy listo para llevar adelante mi plan y cuento contigo, pero mientras tu forma de pensar siga siendo estrecha, religiosa y poca, no vamos a avanzar. Dios dice, de mí no depende, depende ahora de ti. De ti. Los años están pasando, amada iglesia. Los años están pasando. Los años son oportunidades perdidas si no se aprovechan. Oportunidades perdidas si no se aprovechan. Tienes que entender cuando la nube se está moviendo. Pero también deben entender cuando la nube se queda en un lugar. La iglesia necesita moverse
estos tiempos proféticos bajo su nube. Lo que más Dios quiere hacer, pero es una responsabilidad de todos. No es solo de los pastores, los líderes, de todos. Y Dios cuenta contigo. Le digo esto, amada iglesia, porque lo estamos viendo solo en carne propia. Mi esposa y yo, nuestros líderes, tenemos la oportunidad, fíjense, si Dios bueno, que Dios proveyó los recursos para estar aquí en Colombia. Dios lo proveyó. Aún hasta para tener nuestra visa para Colombia, yo tuve que viajar a Brasil. Viajar a Brasil por hoy de Cuba es muy caro, pero Dios proveyó los recursos. Dios proveyó todo un andamiaje para hoy estar aquí con ustedes. Fue el mismo Dios el que ha provocado todas estas cosas. Entonces, mira, amado, la gloria de Dios quiere manifestarse en este lugar. Aún mucho más. Ha estado, pero Dios quiere decir, les quiero dar más. Les quiero dar mucho más. Más recursos, más provisión, más gloria, más poder. Pero depende de ti. Dios está esperando que tú des un paso de fe. Solo uno Dios está esperando que dé un paso de fe. Paso de osadía. Y te puedo garantizar en el nombre del Señor, si es ese paso de fe, mira, no va a ser más. Porque va a ser tan fuerte la presencia de Dios en tu vida. Porque a veces Dios opera, o sea, por misericordia. El último recurso que Dios utiliza. Pero lo que Dios nos ha mostrado que este tiempo es la operación de su gracia. Cuando tú caminas en esa operación de esa gracia, todo se da. Pero esa operación de está condicionado a una cosa. A mi vida de obediencia y de entrega a tu donde quiera que estás, tú eres arca. Porque la operación de esa es que Dios te lleva, esa es arca. ¿Qué quiere decir arca? Que donde quiera que tú estés, sea en tu casa, sea en el trabajo, sea en tu empresa, sea en la escuela, el arca, cuando Dios mandó a Moisés a hacer el arca, en sí misma no es nada, pero es como un símbolo, algo como que el pueblo viera que si está el arca, era la señal de que el pacto de Dios era confirmado, que su presencia iba a estar siempre con su pueblo. Pero no estamos en los tiempos del antiguo pacto, estamos en los tiempos de la gracia. Entonces, Dios necesita arcas vivas, arcas que puedan manifestar la gloria y el poder de Dios a donde quiera que estés. O sea, por causa tuya, entonces que los verdaderos cambios para esta ciudad van a comenzar. Si el alcalde ha hecho cosas buenas, no es comparable con todo lo grande y todo lo hermoso que Dios hará por medio de ustedes. Porque es a través y por medio de su iglesia donde Dios quiere manifestar las verdaderas reformas que esta ciudad necesita. Y es a través de ti. Ustedes tienen aquí políticos, abogados, arquitectos, ustedes tienen todo el recurso hablando humanamente. ¿Qué falta? La gracia del Padre. Y Dios quiere esa gracia que quiere operar en su vida, es para que su obra trascienda en generaciones y en tiempo. Entonces, si esta generación actual Dios la haya amado con un entendimiento de reino y con una mentalidad renovada, es para hacer, necesita hacer. ¿Por qué? Porque sus hijos van a ser sus líderes de aquí a 20, 30 años. Por eso cuando yo me gozaba con los niños, danzando para Dios, yo veía, decía, los empresarios, los presidentes, los ingenieros, son nuestros líderes de reino, los apóstoles, los profetas. Yo lo veía aquí.
Los veis aquí. Es nuestra responsabilidad. El peligro de esta amada iglesia es que pasemos de esta vida y no seamos relevantes. Tienes una oportunidad de oro que está pasando. Cada día que pasa, no se aprovecha un día que se pierde. Es un día que no se puede recuperar. Este es el momento, amado, de que el Señor necesita remover el piso. Entonces, ¿cómo va a serruchar el piso? Entonces, darnos cuenta que si Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres del reino y destruir esa fortaleza, es tiempo de hacerlo ya. No perder más tiempo. Y no seguir, discúlpame la palabra en buen cubano, la guanajería espiritual. Sino ser hombres y mujeres osados con Dios. Y Dios requiere ese componente de valentía en tu vida y en mi vida. Simplemente hacer. Una vez más te ratifico en esta mañana. La operación de la gracia del Padre está lista para ser derramada y manifestada en sus vidas. Ya está. Lo que siento en mi corazón, siento que está llena. Ya está. Solo se necesita pasos de obediencia a Él. Y Dios les va a sorprender. Ustedes no se imaginan lo grande que Dios quiere hacer con ustedes en esta ciudad. Fíjense como los líderes de la ciudad, no como un grupo de personas que se reúnen en este hotel. No se ven así. Fíjense, ¿me entiende? Que su iglesia, su radio de acción, toda en Cartagena, el sur necesita mucho. El sur de Cartagena necesita mucho de la intervención de la iglesia, pero no es suficiente. Se requiere más. Pero es simplemente entender la mentalidad del reino y hacer lo que Dios está haciendo y ponerla por obra. Amén. Kelly, por favor. Queremos orar por ustedes en esta mañana. Yo sé que el Señor te va a desafiar. Dios te va a mostrar. Dios me da una palabra, pero Dios dice, Él es otra, porque es Dios. Pero prepárate para lo que Dios quiere hacer contigo. Este es tu tiempo. Es para ahora, no es para mañana. No estás mirando para el cielo. Enfócate en la realidad presente que estás viviendo. Y por si Dios te puso en esta ciudad, es para que te enfoques y comiences a derribar todas esas murallas que te impiden ver que Dios, que se una obra mucho más con tu vida, comienza a derribar todos esos ladrillos de mentira, de impiedad, de pecados ocultos. Comienza a vivir y caminar en la santidad que Dios quiere usarte para que entonces Dios se pueda hacer cada día real en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor es tan bueno. Cuando nosotros vinimos el año pasado, traíamos una palabra de Jeremías y sentíamos, un momento el video, y sentíamos de parte del Señor que venía para Colombia. La palabra estaba en Jeremías, en el capítulo 1 y 2, y sentíamos que venía un tiempo un poco difícil, y verdaderamente este año ha sido un poco difícil para Colombia, ¿verdad? Y sabes que el Señor nos decía a través de la visión de la olla de agua caliente hirviendo que está en Jeremías, que el Señor usa los juicios en las naciones para remover el piso a la iglesia del Señor. Y cuando nosotros estábamos el año pasado con esa palabra, dijimos, el año que viene va a ser un año un poco difícil para nuestra iglesia en Colombia. Pero ¿sabe qué? Es Dios removiendo el piso. Porque hay una gloria de Dios que se ha de manifestar con sus hijos como nunca antes. Estamos entrando en una era poderosa para la manifestación de la gloria de Dios.
Y este año el piso ha sido removido en Colombia. Y cuando entramos acá, entramos por Aeropuerto El Dorado, enseguida sentimos los climas, un espíritu de temor que estaba viniendo sobre la gente, en temor al futuro de Colombia. Y el Señor nos decía, no hay por qué temer, no hay por qué temer, porque yo estoy haciendo una obra en el corazón de mi pueblo. Así que todo este año que ha pasado, el Señor ha estado removiendo el piso económico, estamos seguros, de tu casa. Ha estado removiendo la familia, ha estado algunas cosas en las que creíamos que podíamos confiar a largo plazo se han estado moviendo. Pero déjame decirte, iglesia, no temas. No temas, porque cuando estamos edificados sobre la roca que es Cristo, dice que aunque se traspasen los montes al corazón del mar, dice la palabra de Dios que el corazón que está firme en el Señor no tiene temor de malas noticias. ¿Sabe? En medio de los juicios que están viniendo sobre las naciones de la tierra, nosotros podemos ver una iglesia que está siendo purificada. Nosotros podemos ver una iglesia que está siendo limpiada. Nosotros podemos ver una iglesia que está siendo transformada en la mente. Porque la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también ¿con qué más? Con toda tu mente. Y sabes, eso es un trabajo que nosotros estamos haciendo en Cuba. 66 años de ideologías comunistas. Vivimos en una dictadura. Y nosotros, los cristianos, hallamos que amamos a Dios con todo el corazón. Somos una explosión de amor a Dios con el corazón. Pero ¿sabe? No mucho con la mente. No mucho con la mente. Allá hacemos un test cuando vamos a comenzar en las clases de cosmovisión bíblica. Y para sorpresa nuestra, cuando nosotros hicimos el test, teníamos un 30% de nuestra mente con una cosmovisión bíblica ateísta correcta. Nos dábamos cuenta que mirábamos el mundo, mirábamos la pobreza, mirábamos la familia, mirábamos el todo desde una perspectiva ideológica contraria a la palabra de Dios. Y el Señor nos trajo esta palabra y nos dijo, es tiempo de traer reforma a la mente y al corazón de mi iglesia. Por eso, en esta mañana, el Señor me llevaba, cuando orábamos, a declarar. El Señor me decía, hay una operación poderosa del reino de Dios en esta ciudad y en esta nación. La oración que ustedes están haciendo está moviendo el reino de los cielos a favor de esta ciudad. Y el Señor me mostraba, hay una operación poderosa del reino de Dios, y me llevaba a las parábolas de Jesús. Cuando Jesús dice, el reino de Dios es semejante al grano de mostaza que se siembra, que es pequeñito, pero después viene a ser un árbol. El reino de Dios es semejante a la levadura que leuda la masa. El reino de Dios es semejante al mercader que encontró aquella perla. El reino de Dios es semejante a las vírgenes. Y el Señor me decía, cuando orábamos en la mañana, me traía esa palabra de operatividad del reino de Dios. Yo quiero, y nosotros queremos declarar en esta mañana que el reino de Dios está en avance en esta nación en el nombre de Jesús. Que es el tiempo glorioso y poderoso de la manifestación de los hijos de Dios. Podemos ver sobre toda la tierra de Colombia que se levanta el gran yo soy. El que ruge sobre las naciones de la tierra. No temas. Tú que tienes un negocio, que tienes un emprendimiento, tú que estás levantado a hacer economía del reino, tú que tienes un corazón generoso para la obra de Dios, tú que tienes un corazón generoso para el reino de Dios, te dice el Señor, no temas, no será conmovido. Hay un estremecimiento, un sacudir del Señor sobre esta nación para que todo lo que es contrario a su reino, todo caiga y se establezca el reino de Dios. Vemos creciendo el reino de Dios en tu casa. Dice el Señor, no tengas en poco
las oraciones que has hecho, los pasos que has tomado por tus generaciones, porque yo estoy contigo. Vemos el reino de Dios creciendo de una manera asombrosa generacionalmente en esta nación. Y esta tierra hermosa, llena de cordilleras, preciosa, se verá la gloria de Dios. Se verá la gloria de Dios. Y la levadura, la buena levadura del reino de Dios, leudará toda la masa. Vienen días como nunca antes han vivido los colombianos. Este tiempo difícil y quizás algún otro que pueda venir en estos cambios que van a venir para Colombia, serán olvidados porque será tanta la gloria de Dios, la presencia de Dios. El Señor está a favor de ti. El Señor te dice en esta mañana: estoy a favor de ti, de lo que has construido conmigo. Estoy a favor de mi reino en tus generaciones. Estoy contigo, te dice el Señor. No te dejaré ni te desampararé. Gracias, Señor. Bendecimos Colombia, bendecimos la familia de Colombia, bendecimos la estructura económica de Colombia, bendecimos las elecciones el año próximo, bendecimos la iglesia colombiana, bendecimos las nuevas generaciones, bendecimos a los padres de familia, a los sacerdotes de las casas, aquellos que hoy están aquí preocupados por el mañana, por sus hijos. Le bendecimos, Señor. Te pedimos que levantes hombres valientes en medio de esta generación. Levanta, Señor, padres de familia convencidos de tu poder. Levanta hombres convencidos de tu poder. Levanta hombres convencidos de tu poder. Levanta esos sacerdotes que se han estado sintiendo, Señor, temerosos del futuro. Oh Padre amado, los hijos tuyos somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Y yo veo en este lugar hombres plantados junto a corrientes de agua. Oh, veo hombres plantados junto a corrientes de agua. Te dice el Señor: esta palabra es para ti, hombre. No temas. Trae a memoria las veces que he respondido tu oración. Y dice el Señor: confía, sigue dando esos pasos de fe. Sigue caminando sobre las aguas. Sigue creyendo que yo soy suficiente. No te dejaré, no dejaré a tus hijos. Estaré contigo, te dice el Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y te decimos amén. Amén. Dios bendiga Colombia. Dios bendiga esta tierra linda, esta tierra de gente trabajadora, esta tierra de gente que le cree al Señor, esta tierra tan preciosa. Aquí hay un pueblo de bien que no va a dejar que el reino de las tinieblas avance. Aquí hay una iglesia viva en Colombia. Aquí hay hijos de Dios verdaderos. Aquí hay padres de familia que aman al Señor. Aquí hay mujeres atalayas. Aquí hay mujeres que saben lo que es amar al Señor con todo el corazón. Esta tierra es una tierra de bien, una tierra próspera. Esta tierra es una tierra que Dios ha escogido para dar de comer a muchas naciones. Esta nación es una nación madre. Esta nación es una nación puerta. Esta nación es una nación la cual el Hijo de Dios la compró con precio de sangre. Aquí hay un pueblo trabajador. Aquí hay un pueblo de familia. Aquí hay un pueblo que ama al Señor. Aquí hay un pueblo que piensa generacionalmente en dejar estructura financiera para sus hijos. Aquí hay un pueblo que piensa en sus nietos, en sus descendientes. Dice el Señor: yo estoy contigo, no temas. Esta tierra es una tierra bendita. Los mares que rodean esta costa es bendita. Los aires son benditos. Los ríos, los cielos, las cordilleras. El pueblo que trabaja en el campo. Oh, es una tierra poderosa en el Señor. Amén, aleluya. No temas, colombiano. No temas, es la palabra que tenemos para ti. No temas.
Nuestra realidad es Cristo. Dile a la persona que está a tu lado: mi realidad es Cristo. Mi realidad es Cristo. Por eso queremos mostrarle en 1 minuto y medio la realidad que estamos viviendo ahora mismo en Cuba. Pero les voy a decir algo: no es nuestra realidad. La realidad que le vamos a mostrar no es nuestra realidad, ¿ok? Entonces cuando lo veamos, usted piense, esa no es su realidad. Porque después vamos a mostrar el segundo video, que es acerca de la iglesia. Solo duran unos minuticos. Aquí no hay electricidad, no hay agua, no hay comida suficiente a precios alcanzables para los cubanos, no hay medicinas, no hay futuro claro. La gente se levanta todos los días sin saber si va a poder cocinar, bañarse o simplemente respirar sin calor. Se vive con miedo al próximo apagón, al próximo derrumbe, a la próxima mentira. Las casas se están cayendo, las escuelas están vacías y los hospitales no tienen nada que ofrecer. Un antibiótico aquí es un lujo, un pedazo de carne, una suerte. Y hablar aquí te puede costar muy caro. Los niños aprenden a callar desde temprano. Los jóvenes solo piensan en cómo escapar. Y los viejos resisten porque no les queda de otra. La vida aquí no se vive, se sobrevive. Todo el que aguanta un día más es un héroe sin capa. Y aún así, desde afuera, muchos no entienden. Pero sí, en pleno siglo XXI, todavía existe un país donde tener luz, agua y comida al mismo tiempo es casi un milagro. Y ese país es el mío. Yo vivo en Cuba y decirlo duele, pero callarlo duele más. Esa es nuestra realidad, la realidad de nuestra nación. Pero le vamos a mostrar cuál es nuestra realidad ahora. Nuestra iglesia, comunidad cristiana de fe, sendas de justicia, continúa corriendo la carrera de la fe con el único propósito de glorificar y exaltar el nombre de Cristo. Seremos una multitud de familias apasionadas por Dios que forma parte de la restauración de las naciones. Conscientes de la realidad que vivimos en Cuba, muchas son las aflicciones que pasamos día a día, pero sorprendidos de la grandeza de nuestro Dios y de verle sostenernos e impulsarnos en medio del desierto. Nuestro enfoque sigue firme en la esfera de la familia, en su salvación y restauración. Además de este hermoso trabajo de discipulado día a día y la labor ministerial en las distintas áreas de trabajo local, nuestra iglesia atiende niños de la comunidad que viven en situaciones de riesgo. Muchos de ellos pasan el día en la calle y en la mayoría de las ocasiones no tienen que comer en casa. También tenemos un trabajo con la tercera edad muy lindo, el proyecto Años Dorados. Agrupa a los ancianos de la iglesia y a aquellos que están en nuestra comunidad, compartiendo con ellos el evangelio, pero también alimentos, medicamentos, ropa y mucho amor, incluyendo 22 ancianos que son atendidos por este proyecto en una institución del gobierno. Todos los domingos a las 9 de la mañana nuestra celebración abre las puertas con un delicioso café y los primeros en entrar son un grupo de personas que viven en las calles, muchos abandonados por la familia, otros que han sido deportados y otros con problemas de salud mental, pero nosotros abrazamos a todos. El que me da esconder. El Señor nos ha compartido por su palabra del cuidado por los huérfanos y hemos dicho sí a este llamado. Atendemos un orfanato con alrededor de 10 niños y más de 10 trabajadores. Nuestra sede también se ha convertido en un centro de capacitación para líderes y pastores de la ciudad, por la gracia de Dios. Por otra parte, seguimos orando y accionando para comprar el próximo local continuo, creyendo que nuestra sede se extenderá y contaremos con aulas para el trabajo infantil, oficina y cuarto de hospedaje. Ya lo vemos por fe. El Evangelio no nos promete una vida sin dificultades, sino una vida con propósito en medio de los padecimientos. Seguiremos hasta que Cristo sea el todo en todos. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios
de mi salvación.